Crisis financieras a lo largo de la historia. La tulipomanía holandesa 1637 fue la avaricia humana la que originó la catástrofe, la que provocó que la sociedad terminase por considerar insuficiente el mercado físico. Este solo podía producirse entre verano y primavera, que es cuando los bulbos pueden estar fuera de la tierra. Fue entonces en otoño de 1636 cuando entró en funcionamiento la compra-venta de futuros bulbos procedentes de la siguiente recogida. En tan solo un par de meses el valor del tulipán descendió en casi un 100%. Los poseedores de futuros bulbos no tenían nada. Los endeudados de por vida habían firmado su ruina económica perpetua. El mundo se había visto azotado por la primera gran crisis proveniente del pinchazo de una burbuja financiera. Burbuja de los mares del sur, 1720. Esta operación de refinanciación de la deuda pública se aplicó únicamente sobre la deuda controlada por bonistas ajenos a la compañía, por lo que aunque podría calificarse como una quita de deuda, garantizó una fuente de ingresos constante para los nuevos accionistas de la compañía. Así, pese a que los ingresos comerciales de la misma por su comercio con las colonias españolas eran muy modestos, la compañía continuó siendo una opción atractiva para los inversores británicos. La aparente estabilidad de los ingresos de la compañía fue el primer factor desencadenante de la llamada burbuja de los mares del sur. El pánico de 1797. En 1797, el Banco de Inglaterra, al cual debía el Estado unos 12 millones de libras esterlinas y cuyas existencias eran objeto de insistentes reclamaciones motivadas ante todo por el pánico reinante en el país debido al peligro de invasión, fue eximida de la obligación de verificar el pago de sus billetes en metálico. Un escritor tan escrupuloso como Bush creyó poder pronosticarle la suerte del Banco de Lao y del sistema de los asignados franceses. La razón de ello está en la cautela con que el banco había procedido en las emisiones de papel, operaciones que había realizado solo a base de una segura cobertura en letras a corto plazo, y por encima de todo en la prudencia con que había otorgado créditos al gobierno y en la confianza que por lo tanto el mundo de los negocios concedió a sus billetes. Miles de deudores arruinados fueron encarcelados. La primera Gran Depresión, 1873. Fue una crisis económica de alcance mundial que se hizo sentir con mayor intensidad en Europa y Estados Unidos, que habían estado bajo un fuerte ciclo de crecimiento económico alimentado por la Segunda Revolución Industrial y el fin de la Guerra Civil de Estados Unidos, la desmonetización de la plata en Alemania y Estados Unidos, inversiones especulativas en el sector del ferrocarril, la guerra franco-prusiana y la pérdida de propiedades en los grandes incendios de Chicago y Boston, entre otros factores, vaciaron las reservas de muchos bancos americanos. La quiebra financiera de Viena en ese año provocó que la crisis se extendiera por toda Europa. El pánico de los banqueros, 1907. Crisis financiera que tuvo lugar en los Estados Unidos cuando la bolsa de Nueva York cayó cerca de un 51% respecto a su máximo del año anterior. El pánico se desencadenó durante un momento de recesión, cuando se produjeron varios episodios de desplome de bancos y de sociedades fiduciarias. El pánico de 1907 se propagó por todo el país cuando numerosos bancos nacionales y locales, así como diversos otros negocios, entraron en bancarrota. Las causas fundamentales del pánico incluyeron una retracción de la liquidez en el mercado por parte de varios bancos de Nueva York, una pérdida de confianza entre los depositantes exacerbada por la falta de regulación y la ausencia de un prestamista de última instancia. Crack del 29 Gran Depresión 1929. El jueves 24 de octubre de 1929, Black Thursday, se produjo el crack de la bolsa de Nueva York. Más de 16 millones de títulos que cotizaban a la baja no encuentran comprador y provocan la ruina de miles de inversores, muchos de los cuales habían comprado sus títulos con créditos que ya no podrán pagar. Muchas personas entran en pánico y corren para tratar de retirar el dinero de sus cuentas bancarias. Los bancos se ven desbordados por deudas incobrables, separan los nuevos créditos y no se refinancian las deudas existentes. Quebraron unos 600 bancos. Acuerdos de Bretton Woods, 1944. Los acuerdos de Bretton Woods hacen referencia a las decisiones tomadas en la convención que en julio de 1944 reunió a 44 países con el fin de establecer un nuevo modelo económico mundial de posguerra donde se fijarían las reglas de las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados. Estos acuerdos no saldrían adelante, teniendo en cuenta el peso de Estados Unidos en la economía mundial, el tamaño de sus reservas de oro y que era un país con un gran superávit comercial. No iba a apoyar estas propuestas. Fin del sistema de patrón oro, 1971. El excesivo gasto de Estados Unidos en sus inversiones en el exterior y la guerra de Vietnam hizo que sus reservas de oro se redujeran drásticamente, con lo que el valor de la moneda dejó de estar respaldada
por este metal. Por ello, en medio de fuertes especulaciones y de fugas de capitales de Estados Unidos, el presidente Richard Nixon decidió suspender la convertibilidad con el oro y devaluó la moneda en un 10%, algo que hizo sin consultar al resto de miembros del sistema monetario internacional. 2 años después volvió a devaluar la moneda, con lo que acabó finalmente con el patrón oro. Así comenzó la época de los cambios flotantes en función de la evolución de los mercados de capital. Crisis del petróleo en 1973. El aumento del precio unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado del petróleo provocó un fuerte efecto inflacionista y una reducción de la actividad económica de los países afectados. Esos países respondieron con una serie de medidas permanentes para frenar su dependencia exterior, con un incremento del precio del crudo de 2.50 a 11.50 dólares en 1974. Esto elevó la factura energética de Occidente y provocó una fuerte crisis en los países más industrializados. Lunes negro 1987. Lunes 19 de octubre de 1987, cuando los mercados de valores de todo el mundo se desplomaron en un intervalo de tiempo muy breve. La caída comenzó en Hong Kong, se propagó hacia el oeste a través de los usos horarios internacionales, llegó a Europa y por último a Estados Unidos. Millones de inversores se lanzaron en masa a vender sus acciones en la bolsa de Nueva York debido a la creencia generalizada del manejo inapropiado de la información confidencial y la adquisición de empresas con dinero procedente de créditos. El índice bursátil Dow Jones bajó 508 puntos, situándose en los 1739, que significa menos 22.6%. Crisis del peso mexicano 1994. Fue una crisis iniciada en México provocada por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. A unas semanas del inicio del proceso de devaluación de la moneda mexicana, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por $20,000 millones para el gobierno de México, a efectos que le permitieran garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros denominados en dólares. La producción disminuye y el desempleo incrementa más de un 60%. Sus efectos negativos sobre el resto de América Latina se bautizaron como el efecto tequila. Crisis del rublo 1998. La crisis financiera en Rusia, también llamada la crisis del rublo, golpeó a Rusia el 17 de agosto de 1998. Fue exacerbada por la crisis financiera asiática que empezó en julio de 1997. Rusia colapsó su sistema bancario nacional con una suspensión parcial de pagos internacionales, la devaluación de su moneda y la congelación de los depósitos en divisas. El FMI concedió créditos multimillonarios para atajar la caída libre de su divisa y que el impacto fuera irreparable en el mercado internacional. Los países como Rusia, que dependían fuertemente de la exportación de materias primas, estuvieron entre los más severamente perjudicados. El petróleo, el gas natural, los metales y la madera conformaban más del 80% de las exportaciones rusas, dejando al país vulnerable a las oscilaciones de los precios mundiales. Crisis de las .com 2000. Los excesos de la nueva economía dejaron una estela de quiebras, cierres, compras y fusiones en el sector de Internet y de las telecomunicaciones y un importante agujero en las cuentas de las empresas de capital riesgo. El 10 de marzo, el principal índice del Nasdaq, máximo exponente de la nueva economía y del éxito de las empresas de tecnología, cerró en 548.62 puntos, su máximo histórico. En solo 3 años, la crisis borró del mapa casi 5.000 compañías y algunas de las grandes corporaciones de telecomunicaciones fueron protagonistas de los mayores escándalos contables de la historia. Crisis Argentina 2001-2002. El gobierno de Argentina carece de fondos para mantener la paridad fija del peso con el dólar e impone restricciones a la retirada de depósitos bancarios corralito para evitar la fuga de capitales. En diciembre de 2001 suspende el pago de la deuda, de casi $100.000 millones, lo que constituye la mayor quiebra de la historia. En enero de 2002, el presidente Eduardo Duhalde se ve obligado a terminar con la paridad y convierte en pesos los depósitos bancarios en dólares. Gran recesión 2007-2010. Estados Unidos sufre su mayor crisis financiera desde la década de 1930, consecuencia de una relajación en la evaluación del riesgo. La actual se contagia al resto del mundo. El detonante fue el estallido de una enorme burbuja inmobiliaria que reveló que los bancos habían extendido hipotecas basura suprime a personas que no podían pagarlas, con la expectativa de que el precio de las viviendas seguiría subiendo. Crisis de la deuda en Europa 2009-2010. El nuevo gobierno de Grecia reconoce que el déficit del país es mucho superior a lo revelado anteriormente, lo que hace que el interés de sus bonos se dispare en los mercados. La Unión Europea y el FMI negocian durante meses un programa de ayuda para evitar una extensión
de la crisis a otras economías con problemas similares, en particular Portugal, España, Irlanda e Italia, aunque los temores en los mercados hunden el valor del euro. Esto hace que haya aumento en los niveles de endeudamiento de los hogares y gobiernos, desequilibrios en el comercio internacional, inflexibilidad de la política monetaria, pérdida de confianza. Guerra de divisas y desequilibrios mundiales 2010. Estados Unidos renueva sus presiones sobre China para que deje que el yuan se revalorice y potencie la demanda interna, mientras que China, Unión Europa y otros miembros del G20 critican la inyección de dinero de la Fed por ahondar en los desequilibrios globales. Algunos países industrializados critican que algunas economías emergentes intervienen sus monedas para hacer más competitivas sus exportaciones con el objetivo de acelerar su salida de la crisis. Gracias.